Me llamo Maya Bennett. Tengo 34 años y durante 10 años realicé el pago mensual del préstamo de la ferretería de mi padre. La primera vez que mi código de acceso falló. Lo volví a introducir porque la traición rara vez se anuncia. Parece un error hasta que ves a tu hermano menor detrás del cristal. Sentado en la oficina que pagaste para renovar mientras su novia quita la placa con tu nombre de la puerta. Llamé a la puerta. Él me miró, sonrió y se dio la vuelta. 3 horas antes. Le había dicho a mi padre que había perdido a mi cliente de consultoría más importante. No le había pedido dinero. Solo le había dicho que podría necesitar 60 días antes de poder seguir cubriendo el pago completo de la tienda. Su respuesta llegó por mensaje de texto mientras yo todavía estaba afuera. No podemos cargar con un peso muerto. Lo leí 2 veces, mirando el teclado numérico que yo había pagado para instalar. Entonces sonó mi teléfono. El banquero preguntó por mi padre. Se dio cuenta de que había llamado al número equivocado y casi colgó. Antes de hacerlo, echó un vistazo al expediente del préstamo. De hecho, como única garante, renovará el préstamo comercial de $900,000. Podía ver a mi familia riéndose dentro de la tienda de la que me acababan de dejar fuera. Dije, no. El banquero se quedó en silencio. Entonces necesito ser claro. El pagaré vence el viernes. Bajo la cláusula de aceleración. El saldo total se vuelve exigible. Mi padre llamó menos de 1 minuto después. Primero, hubo silencio. Luego. El hombre que me acababa de llamar peso muerto susurró palabras que nunca había usado en mi vida. Por favor, ayúdame, me encantó. Casi lo hice. Lo que me detuvo no fue la ira. Fue una pregunta que el banco, accidentalmente, me había dado el derecho a hacer. Antes de contarles la pregunta y lo que sucedió cuando llegó el viernes, díganme qué hora es. ¿Dónde están y desde dónde están viendo? Quiero ver hasta dónde puede hacer viajar esta historia una puerta cerrada. 10 años antes. Bennett Home and Hardware era todavía un edificio oscuro y vacío en las afueras de Columbus, Ohio. Mi padre, Frank, había pasado 27 años gestionando grandes almacenes y creía que podía dirigir uno mejor. Probablemente podría. Lo que no pudo hacer fue calificar para el préstamo de construcción después de que una inversión fallida en un restaurante dañara su crédito. Yo tenía 24 años. Trabajaba en marketing digital y tenía el informe de crédito limpio y los ingresos estables que el banco quería. La propiedad y el inventario asegurarían la deuda. Pero el prestamista aún requería un garante personal. Mi padre puso ambas manos alrededor de mi taza de café y dijo, es solo una firma. Maya. La tienda hará los pagos. Nunca dejaría que esto te afectara. La tía Ria, su hermana mayor y la contadora que había contratado para el año de apertura. Preguntó si tenía un abogado independiente. Papá se rió antes de que pudiera responder. Ella no necesita un abogado para ayudar a su familia. Eso debería haberme detenido. En cambio, me avergonzó y me hizo firmar. El prestatario era la empresa. Yo era la única garante personal. Papá me llamaba su socia cuando necesitaba mi crédito. Pero el acuerdo operativo no me daba ni voto ni propiedad. Me dije a mí misma que esa distinción no importaba porque este era el futuro de nuestra familia. Durante los 2 primeros meses, la tienda pagó sus propias facturas. Luego, un proyecto de carretera cortó el tráfico y papá me pidió que cubriera un pago. 1 se convirtió en 3. Luego la transferencia se volvió automática. Cada mes, $4,140 salían de mi cuenta de empresa e iban directamente al pagaré comercial. Cuando el préstamo se refinanció para una expansión, el pago subió a $5,260. Papá prometió que la adición del almacén haría que el acuerdo fuera temporal. Lo temporal duró 10 años. Vi el costo de esas transferencias todos los días. Vivía en un estudio de 400 pies cuadrados y usaba una mesa plegable como escritorio y mesa de comedor.
A los 29 años. Una agencia de Denver me ofreció un puesto de liderazgo remoto con un aumento de $40,000. Papá dijo que la tienda me necesitaba cerca, y luego añadió: no le menciones el préstamo a Cole. Tu hermano ya piensa que te sientes superior. Rechacé el trabajo y enterré mi incomodidad bajo la palabra lealtad. Cole pasó por trabajos de ventas, una franquicia de gimnasios y un negocio de zapatillas en línea. Papá llamaba a cada fracaso experiencia. Mientras tanto, yo construí el sitio web de la tienda, dirigí campañas navideñas. Negocié contratos con proveedores y pasé los sábados en una oficina trasera. La pinté yo misma. Nunca estuve en la nómina. Papá decía que pagarme solo movería dinero de la familia de un bolsillo a otro. Mi madre, Elaine, repetía su promesa. Un día todo esto significará algo. Sí que significó algo, pero no lo que yo pensaba. Mi cliente más grande representaba el 42% de mis ingresos. Después de una adquisición, el nuevo propietario canceló todos los contratos externos. Todavía tenía ahorros y otros clientes. Solo necesitaba 60 días después del siguiente pago para reemplazar los ingresos. Papá me miró como si hubiera confesado un robo. Al banco no le importan tus problemas, dijo. A la mañana siguiente, mi invitación de calendario para la reunión de gestión semanal desapareció. Un correo electrónico titulado Reestructuración interna llegó a las 8:07 anunciando que Cole asumiría las operaciones estratégicas y que Sloan, su novia, lideraría el desarrollo de la marca. Mi nombre no se mencionaba. Al mediodía, mi código del teclado numérico falló. A través del cristal frontal. Vi a Cole en mi silla y a Sloan midiendo mi pared para un letrero de neón. Dos miembros del personal mantenían la vista baja. Todos lo sabían excepto yo. Me quedé allí con la mano en la puerta, luchando contra dos impulsos opuestos. Romper el cristal o darme la vuelta antes de que alguien me viera derrumbarme. Entonces llegó el mensaje de texto de papá. No podemos cargar con un peso muerto. Había hecho 120 pagos del préstamo. Había pagado por el sitio web, el sistema de alarma y el mismo teclado numérico que me estaba rechazando. Mi primer pensamiento no fue, ¿cómo pudo hacer esto? Fue, ¿qué tan estúpida fui para hacerlo tan fácil? ¿Alguna vez te han excluido de algo que construiste en el momento en que dejaste de ser útil? Conduje hasta la casa de la tía Ria porque no podía confiar en mí misma para ir a ningún otro lado. Ella vio la caja de archivos en mi asiento del pasajero. La llevó adentro e hizo café sin preguntar por qué estaba llorando. Ria había llevado la contabilidad de la tienda durante 6 años. Y luego se fue después de una pelea con papá sobre su sincronización creativa en los pagos a los proveedores. La familia dijo que se jubiló. Ella dijo que se negó a hacer que sus riesgos parecieran responsables. Cuando le mostré el correo electrónico de reestructuración y el texto de papá, leyó ambos sin pestañear. Luego dijo: no te excluyó porque fracasaste. Te excluyó porque cree que ha extraído todo lo que necesita. Quería defenderlo. Incluso entonces, dije, papá estaba asustado. La tienda empleaba a 14 personas. Y el miedo vuelve a la gente cruel. Ria empujó el café hacia mí. El miedo explica lo que hizo hoy. No explica 10 años de planificación en torno a tu dinero. Mi teléfono comenzó a vibrar sobre su mesa. Mamá escribió: tu padre está bajo una presión terrible. Por favor, no hagas esto más feo. Cole escribió: tómate una semana, cálmate. Y tal vez papá te deje ayudar con las redes sociales desde casa. Ahí estaba. No una disculpa, solo un rincón más pequeño en la vida que yo había financiado. 30 minutos después, Sloan publicó una fotografía desde mi oficina. Ella y Cole sostenían muestras de pintura debajo de las palabras: nueva propiedad, nueva energía. Alguien comentó: ¿dónde está Maya? Sloan respondió con un emoji de risa y cortando el peso muerto. ¿Para la cena? 3 parientes habían llamado para preguntar por qué me había ido durante una crisis familiar.
Papá se había movido rápido. Su versión era que perder a mi cliente me había vuelto inestable. Había abandonado mis responsabilidades y Cole había intervenido para salvar el negocio. Escuché a mi primo repetirlo. Luego miré el recibo de pago automático todavía abierto en mi computadora portátil. Los $5.260 de ese mes se habían liquidado 4 días antes. Estaban parados sobre mi pago mientras le decían a la gente que los había abandonado. Ria pidió solo 3 cosas. La garantía original. La última renovación y cualquier registro que mostrara cómo la empresa categorizaba mis pagos. La tarea se convirtió en probar 3 afirmaciones: lo que yo debía, lo que me debían y lo que le habían dicho al banco. El primer documento estaba en la caja de archivos. Había firmado una garantía personal ilimitada y continua a los 24 años. El segundo fue más difícil. Papá siempre había traído los papeles de renovación a mi apartamento con pestañas amarillas ya colocadas junto a las líneas de firma. En el último paquete, el pagaré comercial tenía una fecha de vencimiento de 5 años. El próximo viernes. Una cláusula de cambio de control prohibía transferir la empresa sin el consentimiento por escrito del prestamista. Otra disposición permitía al banco acelerar la deuda si el prestatario hacía una declaración materialmente falsa o intentaba una transferencia no autorizada. La tercera respuesta estaba en los antiguos estados de cuenta de fin de año que Ria había guardado. Cada una de mis transferencias se había registrado no como donaciones, sino como anticipos de partes vinculadas. M. Bennett. Un reconocimiento firmado por papá en 2018 declaraba que la empresa reembolsaría esos anticipos con los ingresos de la venta, los ingresos de la refinanciación o el efectivo disponible después de que se le pagara al banco. Recordé haber firmado mi copia en una ruidosa cena de Navidad. Papá lo había llamado papeleo interno. Ria había insistido en la redacción porque, como admitió ahora, ya desconfiaba de él. Esa noche en el sofá de Ria, papá envió 3 mensajes. Discúlpate con Cole. No contactes al banco. Sigo siendo tu padre. Estaba probando diferentes llaves en la misma cerradura. Culpa, miedo, autoridad. Ninguna funcionó, pero aún así escribí. Haré el pago. Mi pulgar se cernía sobre enviar. Ria se estiró desde el otro extremo del sofá y cerró mi teléfono dentro de su mano. Puedes amar a tu padre, dijo, sin ofrecerte voluntariamente a ser su garantía. Por primera vez ese día, dejé de discutir. La llamada accidental llegó a la mañana siguiente a las 9:18. Un hombre se presentó como Martin King del First County Commercial Bank y preguntó: Frank, ¿seguimos en pie para la conferencia de renovación? Le dije que había contactado a Maya. Se disculpó y dijo que nuestros números se habían invertido en la hoja de contactos. Esperaba que colgara. En cambio, oí cómo se movían las páginas en su escritorio. Señorita Bennett, ya que la tengo al teléfono. Cumplimiento todavía necesita su confirmación verbal. Como única garante. Ejecutará la renovación del saldo de $900.000. Le pedí que repitiera la cantidad. El préstamo de adquisición original había sido mucho más pequeño. Sabía que papá había refinanciado para el almacén. Pero nunca había oído el saldo actual declarado tan claramente. Martín explicó que la compañía había consolidado el pagaré inmobiliario y la línea de inventario en una sola facilidad durante la última renovación. El edificio, el equipo, las cuentas por cobrar y el inventario eran la garantía. Mi garantía cubría cualquier deficiencia. El viernes era la fecha de vencimiento contractual. No una fecha límite arbitraria que el banco había inventado esa mañana. Luego preguntó si yo había aprobado la transferencia propuesta del 60% de la empresa a Cole. Me incorporé. No había aprobado nada. Martín se volvió cauteloso. El paquete de renovación incluía un borrador del cronograma de propiedad que mostraba a Cole como miembro controlador. Más una declaración de que yo había consentido en permanecer como garante después de la transferencia. No se adjuntó ningún consentimiento firmado,
pero papá había representado que estaba por llegar. Según el acuerdo de préstamo. Un cambio de control no autorizado y una declaración materialmente falsa podrían desencadenar la aceleración. Sin renovación, el pagaré vencería de todos modos, y todo el saldo impago sería exigible el viernes. La oficina cerrada finalmente tenía sentido. Cole y Sloan no se habían mudado por una discusión esa mañana. Papá ya les había prometido la empresa. Planeaba usar mi crédito para renovar la deuda. Mantener mi nombre vinculado al riesgo y darle a mi hermano la propiedad. No me estaban eliminando de un negocio del que era dueña. Estaban haciendo algo más frío. Sacarme de la habitación mientras me dejaban encadenada a la factura. Martín hizo la pregunta de nuevo. ¿Renovará? Durante 10 años, Sir había sido más rápido que pensar. Sí, terminaba el pánico de papá. Sir evitaba que mamá llorara. Sí, pagaba a los proveedores. Cubría los déficits de nómina y protegía a los empleados que nunca supieron qué cuenta rescató el préstamo. Imaginé a la cajera que cuidaba a su esposo después de un derrame cerebral. Imaginé al adolescente en la sección de maderas que acababa de empezar en el colegio comunitario. Luego imaginé la sonrisa de Cole a través del cristal. Mi mano temblaba tanto que la apreté contra la mesa. No, dije. La palabra no se sintió poderosa. Se sintió como saltar de un tejado y confiar en que había suelo en alguna parte de abajo. Martín hizo una pausa y luego explicó que documentaría mi negativa. También me aconsejó que buscara un abogado porque negarse a la renovación no borraba mi garantía. ¿Existente? Si la liquidación producía una deficiencia, el banco aún podría perseguirme. Eso importaba. No estaba sosteniendo un botón mágico de cancelación. Había activado una alarma que podría incendiar la tienda y quemar mi propio futuro con ella. Papá llamó 54 segundos después de que desconectamos. No dijo hola. Durante 11 segundos, solo escuché su respiración. Luego preguntó, ¿qué le dijiste a Martín? ¿La verdad? No aprobé la propiedad de Cole, y no voy a renovar. Su voz se quebró. El saldo vence el viernes. Lo sé. Primero intentó la ira. Me acusó de castigar a 14 empleados porque mis sentimientos estaban heridos. Dijo que ningún prestamista respetable volvería a trabajar conmigo si causaba que un negocio familiar entrara en impago. Luego cambió de táctica tan de repente que la actuación se hizo visible. Su voz se suavizó. Por favor, ayúdame, me encantó. Mi padre me había llamado chiquilla, Maya. Cielo cuando era pequeña e ingrata a cuando me resistía. Nunca me había llamado me encantó. La frase sonaba prestada. Como algo que había buscado cuando sus palabras habituales dejaron de funcionar. Aún así, encontró a la niña en mí que recordaba sentarse en un cubo volcado mientras él me enseñaba a clasificar tornillos por tamaño. Me tapé la boca porque el sí ya estaba subiendo por mi garganta. Si renuevo, pregunté, restaurarás mi acceso. Detendrás la transferencia y pondrás por escrito que la empresa me debe 10 años de pagos. Silencio. Luego, este no es el momento de hacer demandas. Esa respuesta me salvó. Estaba suplicando por mi futuro sin devolverme siquiera mi llave. Dije que toda comunicación futura pasaría a través de un abogado y terminé la llamada. Después, me senté perfectamente quieta, mirando la pantalla negra de mi teléfono. Mi victoria duró quizás 3 segundos. Luego lloré hasta que me dolió el pecho porque me acababa de negar a rescatar al hombre que me crió. Incluso después de que me hubiera dejado fuera. ¿Salvarías a la persona que te llamó peso muerto o protegerías el futuro que estaban dispuestos a arriesgar en tu nombre? Para el mediodía estaba con Elena Park, una abogada comercial en la que Ria confiaba. Elena dibujó 2 columnas, apalancamiento y exposición. Mi negativa bloqueaba la renovación. La transferencia no revelada y la declaración falsa dañaban la credibilidad de papá. El reconocimiento de reembolso respaldaba mi reclamación.
Pero mi garantía ilimitada seguía siendo peligrosa hasta que el banco fuera pagado o me liberara. La venganza, dijo Elena, no es una estrategia legal. El control de daños sí lo es. No construimos una dramática montaña de papel. Construimos el caso en torno a 3 documentos y dejamos que todo lo demás lo respaldara. El primero fue el reconocimiento de papá de 2018 de mis anticipos. Leí una frase hasta que pude oír la mentira dentro de cada brindis navideño que había hecho desde. Entonces, la empresa reconoce todos los pagos de servicio de la deuda realizados por Maya Benet como anticipos reembolsables. No como donaciones. Él sabía exactamente lo que era mi dinero. Simplemente prefería llamarlo ayuda familiar cuando hablaba conmigo. El segundo fue el cronograma de propiedad presentado al banco. Listaba a Cole con el 60%, a papá con el 40%, y a mí en ninguna parte excepto en la página siguiente, donde mi nombre permanecía bajo garante ilimitado. La nueva publicación de propiedad de Sloan se había publicado 2 días antes de la fecha de entrada en vigor propuesta impresa en el cronograma. Su pie de foto presumido se convirtió en una marca de tiempo. Habían anunciado públicamente una transferencia que todavía le decían al banco que no había ocurrido. El tercero fue un correo electrónico que papá le envió a Cole 6 semanas antes de que perdiera a mi cliente. Cole lo había reenviado a la cuenta de mi tienda por error, y luego lo había retirado. La retirada lo había eliminado de mi bandeja de entrada, pero no del archivo del servidor que yo administraba. Papá escribió, una vez que Maya renueve. Movemos tus unidades. Manténla fuera de las operaciones hasta el cierre para que no pueda interferir. La pérdida de mi cliente no había causado la traición. Simplemente le había dado una historia que hacía que la traición fuera más fácil de explicar. Elena envió al banco mi negativa de consentimiento y una propuesta. Cooperaría con una venta ordenada de la garantía si el banco pausaba la acción en mi contra. Detenía más disposiciones de fondos y abría los registros financieros. El abogado del banco aceptó una paralización de 30 días si papá firmaba controles de efectivo que limitaran los pagos a la nómina, los impuestos y los proveedores esenciales. Papá se negó al principio. Luego llegó el viernes por la mañana, el préstamo venció y la empresa no pudo transferir $900.000. A las 16, firmó. El banco congeló la línea de crédito y transfirió los ingresos de la tienda a una cuenta controlada. Se me dio acceso de solo lectura. Por primera vez en 10 años, vi todo el negocio en lugar de la versión que papá narraba. La primera pantalla mostraba mis transferencias como una columna vertical limpia. $5.260 mes tras mes. Mientras que las notas internas de papá etiquetaban cada una como cobertura de malla. En las mismas fechas, la empresa había reembolsado a Cole por cenas con filetes, entradas para deportes y gasolina para la camioneta de la marca. Una entrada dolió más que el resto. La mañana después de mi oferta de trabajo en Denver. Papá había movido mi pago a la cuenta del préstamo y le había pagado a Cole un bono de desarrollo de $7.500. Yo había rechazado un ascenso para seguir siendo útil. Cole había sido recompensado por necesitar uno. La tienda no estaba fracasando porque yo perdiera un cliente. Las ventas solo habían bajado un 8%. El daño real provino de $218.000 gastados en los planes de Cole. Una renovación de la sala de exposiciones, una camioneta de marca. Honorarios de consultoría para la nueva LLC de Sloan y depósitos para una segunda ubicación que el banco nunca había aprobado. Papá había apostado a que mi renovación compraría suficiente tiempo para ocultarlo. Llamó a mi pausa de 60 días una crisis porque necesitaba la emergencia de otra persona para cubrir la suya. La presión se volvió personal. Cole amenazó con arruinar mi nombre con los dueños de negocios locales. Sloan me llamó una ex empleada amargada que tiene 14 trabajos como rehenes. Mamá nos culpó por la presión arterial de papá. Papá envió un correo electrónico a mis clientes restantes afirmando que podría no ser confiable, debido a una disputa legal familiar.
Elena envió cartas de cese y desistimiento y conservó los mensajes para una reclamación por interferencia. 2 clientes reenviaron el correo electrónico de papá y preguntaron: ¿alguien está tratando de sabotearte? Ninguno se fue. Redacté una publicación pública con extractos bancarios y una fotografía de la puerta cerrada. Elena me hizo esperar toda la noche. Por la mañana, vi que la humillación les daría una distracción. El silencio los obligó a responder a los documentos. Publiqué solo. Mi práctica de consultoría permanece en pleno funcionamiento. Las declaraciones falsas están siendo manejadas por mi abogado. Los rumores se extinguieron. Cole ofreció restaurar mi acceso y mi oficina si renovaba el préstamo y renunciaba al reembolso. Todavía puedes ser parte de la familia, dijo. Ofrecía permiso temporal para entrar a cambio de responsabilidad permanente. Le pregunté si él garantizaría el préstamo del que quería ser dueño. Se rió y dijo que su crédito no estaba estructurado para eso. En la 7ª noche, papá vino al porche de Ria sosteniendo la llave de latón original de la tienda. Se disculpó por el mensaje de texto, pero no por la transferencia. Cole necesitaba una oportunidad para convertirse en un hombre, dijo. Y yo era lo suficientemente fuerte para un sacrificio más. Peso muerto había sido crueldad e ira. Esta era su filosofía. Cole merecía un futuro porque yo podía sobrevivir perdiendo el mío. Casi abrí la puerta. Ria no me detuvo. Solo preguntó: si lo rescatas esta noche, ¿qué aprenderá mañana? Dejé a papá en el porche. Por la mañana, Elena recibió su invitación a una reunión final de resolución familiar. Papá creía que me estaba llamando de nuevo a la mesa. No sabía que el abogado del banco había aceptado la misma invitación. La reunión tuvo lugar en la sala de conferencias del piso de arriba de la tienda. Llegué con Elena y sin caja, carpeta o pila dramática de pruebas. Solo una hoja de papel boca abajo. Papá se relajó. Había traído a mamá, Cole, Sloan, el abogado de la empresa y un acuerdo de renovación abierto en una pestaña de firma amarilla. Mi código todavía no funcionaba. Un empleado me abrió la puerta. Cole se reclinó como si la reunión le perteneciera. Papá empujó la renovación hacia mí y habló sobre la nómina. El legado y las palabras que la gente lamenta bajo presión. Nunca dijo cerrada o mentido. Si firmaba, Cole me dejaría volver como asesora externa después de un periodo de enfriamiento. Mamá me tomó de la muñeca. Eres la única que puede hacernos sentir completos de nuevo. A las 9, el monitor en la pared se encendió. Martín apareció junto al abogado del banco. El abogado de papá dejó de pasar las páginas. Papá me miró. ¿Por qué está el banco en esta llamada? Martín respondió antes de que pudiera. Porque el propósito de esta reunión ha cambiado. El banco no ofrecerá renovación. La sala se quedó quieta. Martín dijo que el pagaré había vencido sin ser pagado. La transferencia carecía de consentimiento, y la declaración sobre mi aprobación era inexacta. El banco estaba emitiendo una demanda formal y pasando a la resolución de la garantía. La notificación llegó a todos los abogados mientras él hablaba. El abogado de papá la leyó y se quitó las gafas. Cole empujó su silla hacia atrás. «Ella te dijo que hicieras esto». El abogado del banco lo corrigió. La señorita Bennett se negó a asumir otros 5 años de responsabilidad personal. Las propias presentaciones de su empresa determinaron el resto. Papá se volvió hacia mí, ya buscando a alguien a quien culpar. Maya, diles que consentiste la transferencia. Di la vuelta a mi única página. El reconocimiento de papá de mis anticipos reembolsables. Antes de responder, dile a tu abogado si esta firma es tuya. Él la miró fijamente. Su abogado hizo la misma pregunta. Papá admitió que era suya. Elena conectó su computadora portátil al monitor. Mostró el cronograma de propiedad. Cole controlaría el 60%. Yo no poseería nada. Yo garantizaría toda su deuda.
Luego mostró la publicación de Sloan anunciando la nueva propiedad antes de que el banco la hubiera aprobado. Finalmente, mostró el correo electrónico de papá. Una vez que Maya renueve. Movemos tus unidades. Manténla fuera de las operaciones hasta el cierre para que no pueda interferir. Nadie tuvo que levantar la voz. Las fechas hicieron la acusación por nosotros. El abogado de la empresa le preguntó a papá si tenía algún correo electrónico, texto o página firmada que mostrara mi consentimiento. Papá dijo que teníamos un entendimiento familiar. El abogado preguntó de nuevo. Papá admitió que no había nada. Entonces Cole espetó que mi firma nunca había sido un problema antes. Su propio abogado se volvió hacia él y le dijo, deja de hablar. Fue entonces cuando mamá entendió que el peligro ya no era solo perder la tienda. Si habían copiado, reutilizado o fabricado mi aprobación. El banco podría remitir el archivo para una revisión por fraude. Elena no los amenazó. Simplemente le pidió al banco que preservara el portal de renovación y su historial de cargas. Martín confirmó que ya estaba hecho. Sloan dijo que Cole le había dicho que todo estaba aprobado. Cole la llamó mentirosa. Mamá lloró como si la historia familiar hubiera dejado de obedecerla. El rostro de papá envejeció mientras yo miraba. Por un segundo terrible. Fue el padre que me enseñó a dar el cambio y me llevó a una sala de emergencias a los 9 años. Quería a ese hombre de vuelta con tantas ganas. Sentí el viejo sí formándose de nuevo. El banco ofreció 2 caminos. Papá podría encontrar un comprador calificado en 21 días. El banco supervisaría la venta, se pagaría a sí mismo primero. Honraría las reclamaciones subordinadas válidas de cualquier excedente y me liberaría cuando se le pagara. De lo contrario, nombraría un administrador, liquidaría y perseguiría cualquier deficiencia. No había ningún camino en el que yo firmara. Cole fuera el dueño y 10 años se convirtieran en un regalo. Papá pidió una conversación privada. Entramos en mi antigua oficina. El letrero de neón que Sloan ordenó ahora cubría la pared donde había estado colgado mi calendario de planificación. Papá cerró la puerta y finalmente dijo la frase que había esperado años para oír. Debería haberte protegido. Luego la siguió con, así que protégeme ahora. Esa fue la última cerradura que se abrió. Incluso su disculpa era una petición. Me ofreció mi oficina, el 10% de la empresa y una corrección pública. Le pregunté por qué Cole valía el 60% sin una garantía mientras que mis 10 años de pagos valían el 10. Porque es mi hijo, dijo papá. La tienda se queda con un Bennett. Le recordé mi apellido. Él desvió la mirada. Yo era la financiación. Cole era el heredero. Elegí la venta supervisada porque la garantía podía pagar al banco, proteger mi crédito, preservar mi reclamación de reembolso y dar a los empleados la oportunidad de conservar sus trabajos. No arriesgaría el suicidio financiero para ver sufrir a papá. Usaría el camino legal más seguro y dejaría las consecuencias a las personas que las crearon. Cole dijo que preferiría ver la tienda vacía antes que dejarme robarla. El abogado del banco advirtió que la obstrucción pondría fin a la paralización. Por primera vez, Cole entendió que la arrogancia no era un activo que el banco pudiera vender. 2 semanas después. Una empresa regional de suministros para el hogar ofreció $1.270.000 por la propiedad y el negocio en funcionamiento, con la condición de mantener a 10 de los 14 empleados. El inventario y el equipo por separado aportaron otros $238.000 después de los ajustes. Cole intentó desviar 2 cargas de remolque de herramientas de primera calidad a una unidad de almacenamiento propiedad de la LLC de Sloan. El monitor de inventario del banco detectó la transferencia en el muelle de carga. Ese acto puso fin a cualquier posibilidad de que el comprador lo retuviera. Sloan se mudó del apartamento de Cole a la mañana siguiente y le envió a Elena copias de sus mensajes. Uno mostraba a Cole diciéndole, Maya firmará. Siempre cede por papá. Al cierre,
El banco recibió el capital, los intereses y los costos. Luego liberó mi garantía por escrito. Después de impuestos, proveedores y gastos de venta. El excedente no pudo reembolsar todos mis anticipos. Pero el reconocimiento de papá puso mi reclamación por delante de cualquier distribución a los propietarios. Nos conformamos con $346.000. Cole no recibió nada. Sus unidades prometidas nunca habían sido transferidas válidamente. Después de que todos firmaron, papá esperó junto a la mesa hasta que la habitación se vació. Preguntó si me sentía bien ahora. Le dije la verdad. No, me siento segura. Ganar no se sintió como fuegos artificiales. Se sintió como un duelo con papeleo a su alrededor. No había matado a una familia amorosa para salvarme. Finalmente había dejado de fingir que un acuerdo financiero era amor. La venta se cerró 4 meses después de que mi código de acceso fallara. El nuevo propietario mantuvo a 10 empleados. Volvió a pintar el edificio y eliminó el nombre Bennett del letrero. Papá pasaba en coche 2 veces al día durante el primer mes. A los 63 años. Aceptó un trabajo de gerente de departamento en una cadena de ferreterías de la competencia. Reportando a un hombre 20 años más joven. No era la pobreza, y no le deseaba la pobreza. Era algo que había evitado durante años, ganar un sueldo dentro de reglas que no controlaba. La Asociación de Comerciantes Locales retiró silenciosamente a papá de su comité de préstamos. Después de que la disputa bancaria se hiciera de dominio público. Los hombres que una vez le pidieron consejo de negocios dejaron de devolverle las llamadas. La pérdida más dura para él no fue el edificio. Fue descubrir que el respeto que trataba como permanente había dependido de un éxito financiado por alguien a quien él despreciaba. Mamá vendió su barco del lago y se mudó con papá a una casa adosada más pequeña después de que los honorarios legales consumieran la mayor parte de lo que quedaba. Todavía les dice a algunos parientes que elegí el dinero por encima de la familia. Dejé de corregirla. Cualquiera que quisiera la verdad podía preguntar por qué la hija que no poseía nada lo había garantizado todo. Cole y Sloan no sobrevivieron al colapso. Ella envió pruebas, se fue de Ohio y aceptó un trabajo de desarrollo de marca en Nashville. Cole la culpó a ella, a papá, al banco y a mí, en ese orden. Después del intento de desvío de inventario. Ningún minorista establecido en nuestro círculo de negocios local lo contrataría para un puesto de dirección. Se mudó a Indianápolis y comenzó a trabajar a comisión en un concesionario de coches usados. Meses después, me envió un mensaje de texto: arruinaste mi oportunidad. Respondí: te ofrecieron la propiedad. Rechazaste el riesgo. Nunca respondió. El acuerdo de $346.000 no reembolsó cada dólar que había pagado. Cada sábado que había perdido o el trabajo en Denver que rechacé. El dinero no podía devolverme mis 20 años. Pero liquidó la deuda restante en mi negocio de consultoría. Me dio un verdadero fondo de emergencia y se convirtió en el pago inicial de una tienda más pequeña propia. Northline Maker Supply. Un taller y espacio de ferretería construido en torno a contratistas locales y clases de fin de semana. Mi nombre está en el contrato de arrendamiento, el acuerdo operativo, el seguro y cada documento de préstamo. Nadie obtiene propiedad sin responsabilidad. Nadie obtiene acceso a mi crédito porque comparte mi sangre. En la mañana de la inauguración, la tía Ria me entregó una pequeña caja. Dentro estaba la llave de latón que papá había llevado a su porche. La había encontrado después de que él se fuera. No la colgué en la pared como un trofeo. La coloqué en el cajón de mi escritorio junto a la liberación por escrito de mi garantía. Una llave pertenecía a una puerta que otra persona controlaba. El otro documento demostraba que finalmente había dejado de pedir permiso para protegerme. Papá vino a Northline una vez. Se quedó afuera hasta que abrí la puerta, lo cual fue más cortesía de la que me había mostrado. Miró a su alrededor y dijo que el lugar estaba bien. Luego preguntó si tenía sitio para Cole. Dije que no.
Él asintió como si por fin entendiera que la palabra era una oración completa. Solía pensar que la venganza significaba hacer que las personas que te hirieron sintieran tu dolor. Ahora sé que no es así. La consecuencia más satisfactoria no fue ver a la vieja tienda perder nuestro nombre. Fue negarme a dejar que mi familia usara el amor como una cláusula de renovación. Un límite no es una traición. El papeleo no es desconfianza. Y una promesa que te hace responsable de todo el riesgo mientras otra persona posee la recompensa no. Es familia. Es un contrato diseñado en tu contra. Si alguna vez has tenido que elegir entre rescatar a un familiar y protegerte a ti mismo. Comenta límite. Si esta historia te hace querer releer algo que una vez firmaste por confianza, comenta papeleo. Y antes de financiar el sueño de otra persona, asegúrate de que tu nombre no solo esté vinculado a la deuda, sino también protegido en el futuro que están construyendo con ella. Agradecemos que formes parte de esta historia hoy. Todas las situaciones y competencias son ficticias y creativas para la narración de historias, el entretenimiento y la educación. Esperamos que te recuerde que algunas personas confunden tu amor con debilidad porque nunca han respetado la delicadeza. Pero un buen abrazo con límites firmes no es debilidad, es madurez.